Hoy en 678 es ley la fertilización asistida. 203 afirmativos, un voto negativo. Afirmativos, un voto negativo y 10 abstenciones. La República Argentina desde este momento tiene ley nacional de fertilización asistida. Una emoción enorme de muchísima gente que agita las banderas. Una ayuda para nuestros preferidos de TN. Aquí tienen el Pinocho de mañana. Acá se castiga el que piensa diferente. Y nosotros tenemos que defender eso. Por eso cuando yo planteo, cuando usted hizo la pregunta en otra entrevista, ¿no? Si usted estuviese acá en la Argentina, ¿por quién votaría? ¿Por Capriles o por Chávez? O por Chávez. La verdad, me desgarra el corazón decirlo. Pero quiero decirle que Chávez, para la Argentina, yo no lo veo, porque yo quiero un país más libre, más democrático, que haya todas las opiniones que quieran. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Cuando usted hizo la pregunta, si usted estuviese acá en la Argentina, ¿por quién votaría? ¿Por Capriles o por Chávez? O por Chávez. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Si usted estuviese acá en la Argentina, ¿por quién votaría? Desazón en el mundo progresista. Pino confirmó que no volverá. ¿Víctor Hugo o la nata? Bueno, la nata. 678 o periodismo para todos. El programa de la nata. No, periodismo para todos, por supuesto. Se fortalece la alianza Mañeto-Moyano. Pero hasta el ciolismo desmintió a Clarín. Pretende que renuncie, que asuma el vicegobernador, y a partir de ahí se convertiría en el gobernador más importante de la historia porque le daría todos los recursos que hoy no le da el gobernador Scioli para poder hacer un gobierno realmente como corresponde en la provincia más grande. En la tapa del diario Clarín de hoy, Moyano denunció que hay una movida para destituir a Scioli. Moyano, que habría denunciado una intención de destituir a Scioli por parte del gobierno nacional. ¿Qué opinión le merece? Mire, la verdad que en épocas preelectorales siempre hay declaraciones rimbombantes, ¿no? Creo que bueno, que pueden ocupar la tapa de un diario, pero que no es la realidad que vivimos en la provincia. No hay ninguna movida de este tipo. Frente para la Victoria es un espacio heterogéneo. Daniel ha marcado un estilo de trabajo a lo largo de estos 10 años junto a Néstor y Cristina, y algunos pueden estar o no de acuerdo. Ahora, de ahí hacer una conjetura de ese tipo, creo que no se condice con la realidad. La campaña Mirar para Cuidar y la campaña Mentir para Asustar. Veamos cómo lo nombra Clarín. Control de precios, Moreno aplicará multas en 24 horas. Polémico funcionario. Esta IECO del suplemento económico de Clarín también dice congelamiento polémico, inflación, dudas y críticas al control de precios con militantes. Uno puede creer que este es el pensamiento vivo del Grupo Clarín, pero esta misma metodología, este mismo instrumento para controlar que no suban los precios se usó en otros gobiernos. ¿Y qué pensaba Clarín sobre esta metodología? Protección débil para los usuarios, editorial del diario Clarín, 27 de septiembre. Un reclamo recurrente es precisamente la participación activa de los usuarios en los entes de control para asegurar mejores condiciones en materia de precios. En este caso, y consumidores. El Estado controlando está bien. Nos visita Alfredo Zayat. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Abal Medina en el Senado. Con respecto a la deuda de la Nación a la provincia de Córdoba en lo que es materia previsional. Quiero aclararles a todos, como hicimos con el gobernador, que en Córdoba los jubilados son 578.000, de los cuales 486.000, es decir, el 84% cobran del ANSES. Parece que los jubilados cordobeses son solo
el 16%, los 92.317 cobran de la caja de jubilación de la provincia. La gran mayoría de los jubilados cordobeses son los que se vienen beneficiando con las políticas que venimos llevando adelante en el ANSES, y cuando hablamos de los jubilados cordobeses, nosotros hablamos de los 100% y no de una parte para hacer alguna chicanita puntual, como me ha tocado recibir por parte del gobernador. Otro día de venturosas. Notice 1. La sección de la que habla el país. Otro capítulo de lo imprescindible y lo superficial. Hoy vi la foto de Praga con la inundación. ¿Qué es eso? Un país de Europa, es la ciudad... ¿Alemania, No, ¿dónde es Praga? En Hungría. ¿Dónde es Praga? En Hungría. Hungría. No, ¿dónde es Praga? ¿Alemania? Ah, Polonia. Ay, qué bruta, Dios mío, Alemania. Ah, Polonia. Ay, qué bruta, Dios mío, Alemania. Nos faltó decir... ¡Qué bestia! Alemania. Praga es República Checa. Ahora República... Pero yo estuve en Polonia. Es porque se dividieron... Y estuve en Praga también. ¿Cuándo fue República Checa? ¿Ahora es República Checa? Ah, qué bueno. Es bueno aportar algo a la cultura. 2. Llueven elogios que la corpo oculta. Diario Daily Mail de Gran Bretaña. Argentina invade Gran Bretaña. Número récord de turistas gastó 100 millones de libras, a pesar de las tensiones por Malvinas. 103.500 visitas desde Argentina en 2012, un 27% más que el año anterior. La Organización Internacional del Trabajo ha destacado los esfuerzos que se hacen en la Argentina para reducir la desigualdad. BBC Mundo. Argentina, un imán para los estudiantes universitarios. Según la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina, el país tiene más de 50.000 alumnos extranjeros en carreras de grado y otros miles cursando posgrados. 3. Más y más voces desmoralizan a Mañeto. El gobierno de hoy, yo te puedo decir que hay cosas que me gustan, otras que por ahí no me gustan, que a nosotros como actores nos han favorecido, digamos, una ley que se viene peleando hace un montón de años, que es la de derecho a intérprete, que es muy buena esa para nosotros. Después hay un montón de cosas que me parece asignación por hijo, me parece genial. O sea, que haya eso, que se ayude a la gente que menos tiene, me parece genial. Después, qué sé yo, hay un montón de otras cosas que ahora no se me vienen a la mente que puedo no llegar a estar de acuerdo, pero digo, hay muchas que son muy positivas. ¡Sube al ring! 7-8. Un programa que esquiva golpe tras golpe, apenas acaricia y siempre. Confirma el campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez, afuera. Que asistirá a Canastota al Hall de la Fama del boxeo. Allí recibirá a sus fanáticos de todo el mundo entre el 6, 7 y 8 de junio. Entre el 6, 7 y 8 de junio. Chávez no tiene muchas alternativas para pelear conmigo. Si él quiere boxear, si él quiere pensar conmigo delante, está perdido y lo sabe. Lo que a él le queda es aprovechar esos 6, 7 u 8 kilos que tiene de más arriba del ring, que se nota. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Buenas noches, compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos una vez más a 678. Buenas noches, compañeros panelistas, digo yo mientras me desarmo. Es un programa hecho, Te va a caer todo. Hecho con robots, justamente. Y tenemos un invitado que justamente se ha opuesto a los robots que habitualmente narran la economía de esa manera. Un querido colega y amigo, Alfredo Zayat, bienvenido. Gracias.
la invitación. Alfredo Sayal es licenciado en Economía, es periodista, trabaja en Radio Vorterix los sábados de 9 a 12. Muy bien. Y también es columnista, participa del programa que se llama Todavía es temprano, que conduce Lucho Galente a las 4 de la tarde aquí en la televisión pública. Acá en la TV pública. Justamente. Además es autor de 3 libros, por lo menos que yo recuerde. El último de ellos es Economía a Contramano y creo que es un libro absolutamente revelador, lo digo sinceramente, y del que robamos todos los que alguna vez, no entendíamos qué era la economía, ahora sí. Pero vamos a pasar ya al primer informe de esta noche. Había una vez un país llamado Austria que se anexó a la Alemania hitleriana. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, de allí salió Schwarzenegger, después gobernador de California. ¿Nada de esto tiene que ver con la Argentina? Sí, aquí tenemos a Sturzenegger, que además de la homofonía, es alguien que también carga sobre sí recetas liberales, neoliberales y, además, devaluator, Terminator. Vamos al informe. Terminator y devaluator. No es alocado pensar que el macrista Federico Sturzenegger acentúa su contradicción acerca del pedido devaluatorio que efectuara con el objeto de que no se hable de su comparación entre la militancia juvenil argentina y las juventudes hitlerianas. De ser así, lo logró. Me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad. ¿Eso significa devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio hoy el tipo de cambio hoy claramente está tremendamente apreciado. Y, ¿Cuánto? ¿Decí cuánto? ¿A cuánto podría ir? Claramente hay un atraso, 30-40% hay de devaluación. Hay de atraso. Mira vos. Luego le echó la culpa a los medios libres. Me pareció una gran irresponsabilidad que usted dijese que había que devaluar un 40% el tipo de cambio oficial. Es decir, que había que subir el dólar de 5 pesos a 7 pesos. Bueno, a ver. Me pareció una irresponsabilidad. En este contexto me pareció una irresponsabilidad total. Yo lo que dije es algo que todo el mundo sabe y es que Argentina tiene un atraso cambiario muy significativo. ¿Dijo o no dijo que había que devaluar un 40%? No, yo lo que dije es que el tipo de cambio estaba atrasado. ¿Y el 40% lo inventaron los medios? Sí, Teram. Y ahora admitió que dijo lo que había dicho que no dijo. Diario Clarín entrevista a Federico Sturzenegger, economista pro y presidente del Banco Ciudad. Clarín: ¿por qué dijo que hay que devaluar 40%? Sturzenegger: porque el atraso cambiario de hoy está entre 30% y 40%. ¿40% lo inventaron los medios? Sí, Teram. Es fundamental que sepamos desde dónde habla cada uno y quién sería ministro de Economía de Macri cuenta con cercanos antecedentes que lo pintan. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro. Año 1998. Esperanza a largo plazo. Federico Sturzenegger interpreta este optimismo a largo plazo como un reflejo de la situación política del país. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Año 2001. El gobierno dará a conocer el porcentaje de rebaja de las jubilaciones, de los sueldos de los empleados públicos, docentes y no docentes universitarios y de los pagos a los proveedores del Estado, informó ayer el secretario de Política Económica Federico Sturzenegger. Desde el PRO siempre se habla que representan la nueva política. Sturzenegger está presentando un libro sobre economía. Él fue parte del equipo de Domingo Cavallo, que hizo el recorte del 13%, de la Alianza, de lo que terminó en el 2001. El recorte del 13% no lo hizo Cavallo, ¿no? Era parte del equipo de Cavallo, de López Murphy. Sturzenegger perteneció a ambos equipos. Es lo mismo, ¿no? López Murphy era un equipo y Cavallo era otro. Pero Sturzenegger estuvo en los dos. No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. El siempre pícaro Luisito Juez realizó una de sus clásicas humoradas sin imaginar que el archivo mostraría que Sturzenegger y Schwarzenegger son un calco. Bueno, sacando el tema de la musculatura, ¿no? Una comparación poco feliz fue la de Sturzenegger. Yo supongo que lo han golpeado tanto, le han pegado tanto en esas películas berreta a Schwarzenegger que la cabeza le funciona poco. Y la verdad me pareció mucho más que una frase desafortunada. I started zipping through the television dial. And I caught a glimpse of Nobel Prize winner economist Dr. Milton Friedman. Dr. Friedman expressed, validated, and explained everything I ever thought or experienced or observed about the way the economy works. The more the government interfered and intervened and inserted itself into the free market, the worse the country did. For me, that meant coming here to America, because I came from a socialistic country
but the government controls the economy. So I felt I had to come to America. Without the government breathing down on your neck or standing on your shoes. I had no money in my pocket, but here I had the freedom to get it. I've been able to parlay my big muscles into big business and a big movie career. Le han pegado tanto en esas películas berreta a Schwarzenegger. El embelesamiento con el país del norte encontró un nuevo capítulo protagonizado por Piñera y Longobardi. Diario Clarín. Piñera quiso la foto en el sillón de Obama. Antes de despedirse, el presidente chileno no quiso perderse la oportunidad de sentarse en uno de los sitios más poderosos del mundo. La Argentina, que se ha jactado y mucho últimamente de su independencia, del mundo, del fondo, de Estados Unidos, de no sé cuántas cosas, ha terminado finalmente en una situación bochornosa, diría yo, de vinculación con el presidente Maduro. Mientras tanto, ayer el presidente de Chile fue recibido por el presidente Obama en la Casa Blanca. No solamente eso, el presidente Obama dijo que Chile era un país líder en el mundo. Nunca hemos visto una imagen de este tipo, esta fotografía que muestra esta mañana a Piñera con Obama en los años de Cristina. Lamentablemente, hemos optado por un camino muy escabroso los argentinos. Partimos a Argentina junto a Nicole y Magdalena para ver cómo es un sistema de este estilo. Los libros a muy bajo precio es lo primero que sorprende a Nicole. Luego los detalles del financiamiento. Argentina destina el 1% de su PBI, que es muchísimo, un PBI hoy grande, a la educación superior universitaria. Por eso es gratuita y es libre la Universidad de Buenos Aires. Los doctorados y los posgrados en esta facultad son gratuitos para los argentinos y para toda la gente que venga de los países de Latinoamérica. ¿Nunca han pagado nada por una matrícula o por un ingreso? No, nunca. Allá en Chile hay otra la realidad. El presidente Obama dijo que Chile era un país líder en el mundo. Hemos optado por un camino muy escabroso los argentinos. Paga un arancel de ¿cuánto era en dólares? Dólares, como 6.000 dólares al año, aproximadamente. No, eso no existe en las universidades públicas de Argentina, no. El presidente Obama dijo que Chile era un país líder en el mundo. Hemos optado por un camino muy escabroso los argentinos. Es notable, digo, cómo sigue existiendo aquello de patria no, colonia sí en algunos, ¿no? La vocación de cipayos profesionales. Pero, digo, no sé si me impresiona más el gesto de Piñera sentándose en el salón oval con forma de huevo, o bien Schwarzenegger diciendo que Austria es un país socialista. Austria es un país a lo sumo socialdemócrata, y lo que, digamos, interviene el Estado es garantizar ese estado de bienestar que ahora está tambaleando, ciertamente. Pero volvamos a la patria de una buena vez. Alfredo Zayat, se supone que hay un modelo enfrente del modelo que propone el oficialismo y Sturzenegger es uno de los emblemas de lo que sería el modelo económico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que se cocina ahí? Vamos a precisar algunos puntos y me parece que uno de los centrales está vinculado con el tipo de cambio, con el dólar, con el de la devaluación, lo que planteó ahí Sturzenegger. Porque la verdad que no es solo los liberales, sino también ciertos sectores de la denominada heterodoxia que hablan de que el dólar está atrasado, que el tipo de cambio está atrasado y que la Argentina no es competitiva. Y no es un hecho menor en el debate económico argentino este punto vinculado con la competitividad del tipo de cambio, que el dólar está atrasado. ¿Cuál es la respuesta tradicional en la Argentina? Es la devaluación. ¿Esto por qué? Porque lo explican en función a lo que se denomina estos ciclos de crecimiento de países periféricos como la Argentina, donde no tiene un desarrollo industrial importante y por consiguiente, cuando crece, importa mucho más. Cuando empieza a importar, ¿qué es lo que empieza a generarse? Se empieza a achicar la balanza comercial. Cuando se achica la balanza comercial, ¿qué es lo que empieza a faltar? Empiezan a faltar dólares. Entonces, ¿cuál es la resolución que encontró históricamente la economía argentina? Es devaluar. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Empezás a tener recesión. La devaluación, además del shock inflacionario, pérdida de poder adquisitivo de la población, tenés recesión e importás menos. Al importar menos te empiezan a sobrar divisas y de esa forma reinicia el ciclo de crecimiento. Pero ¿qué es lo que sucede en el medio, en ese ciclo de crecimiento? Bueno, un desastre. Desastre social, económico y político. Y esto es un elemento fundamental cuando se quiere empezar a hablar de competitividad y sobre el tipo de cambio y cómo es la resolución a este tema de necesidad de
mayores divisas. Históricamente fue la devaluación. Y cuando digo devaluación es una brusca devaluación, porque Argentina está devaluando su moneda. Esto es uno de los puntos esenciales para remarcar. No es que Argentina no devalúa su moneda, al revés, Argentina devalúa mucho más su moneda que otros países de la región. ¿Qué significa devaluar? Sí, está 5.30, hoy, hace un año y meses, estaba a 4.10. Significa que entre este precio de 4.10 y 5.30, el peso se devaluó. Bueno, cuando hablan de brusca devaluación, es ese del 40%. Históricamente, y esto es un elemento fundamental para que la sociedad, cada uno podamos recordar, una brusca devaluación es profundamente regresiva en términos sociales, económicos y políticos, porque toda brusca devaluación provoca un shock inflacionario, una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados, de los ingresos fijos y por consiguiente tensiones que te llevan a un incremento de la pobreza y tensiones sociales. Simplemente hay que hacer la historia vinculado con el tema de la política ahora, porque lo económico ya se sabe y se vivió en el 89, se vivió en el 2001. Es muy regresiva, es muy dañina para la estabilidad económica y fundamentalmente para los sectores más vulnerables, además de profundamente injusta. Pero políticamente, pensémoslo también en términos políticos, cuando hay una brusca devaluación. Y si vos analizás cuando hubo una brusca devaluación, ese gobierno cae. Rodrigo, por ejemplo, ¿no? El 89 con Alfonsín, el 2001 con De la Rúa y el 2000... Rodrigo antes, claro. Y Rodrigo, ¿no? Por eso siempre se presiona para que devalúe otro. Claro, y en el 2000 y en el 2002 con Duhalde. Todo el que hace una brusca devaluación políticamente desaparece. Desaparece. Vos fíjate que si vos haces ese recorrido, digamos, tenés que adelantamiento de las elecciones, claro, entrega anticipada del poder, y ese político queda fuera del escenario político a futuro. Pero no solamente en Argentina, no es solamente una característica de la Argentina. En Latinoamérica, de 1995 a 1998, el gobierno de Brasil fue Fernando Henrique Cardoso. Con muchísima popularidad, ganó la reelección en el 99. Gana las elecciones en el 99. En enero asume, al mes devalúa un 50%. No se recuperó más la popularidad de Fernando Henrique Cardoso. ¿Y el resultado cuál fue? Finalmente, ¿quién ganó? Lula, que en las elecciones anteriores no pudo, porque tiene un efecto regresivo en términos de ingresos. Transfiere riquezas de la mayoría de la población a un sector minoritario, exportadores industriales de commodities, exportadores del sector agropecuario y, un punto esencial, a los rentistas que acumularon grandes capitales en dólares. Estoy diciendo grandes capitales en dólares, no estoy hablando del chiquitaje que puede tener dólares porque fue parte de lo que es el desarrollo económico de 40 años, sino que beneficia a estos sectores. Ahora bien, pero si querés ver el impacto de una devaluación en términos sociales, económico y político, y no querés ver tanto la historia, tenés que ver el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es rotundo a nivel de la profunda inestabilidad que genera, tanto en precios, pero también a nivel de electoral. Vos fíjate que Chávez gana en octubre con una diferencia de 10 puntos. En el medio, durante 6 meses, ¿qué pasó? Murió Chávez y ¿qué es lo que uno sabe cuando muere un líder de tal magnitud? Todo su bloque político, toda su base política se fortalece. Se sabe, y además hay una experiencia en Argentina, sí, claro, cuando fue la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, fíjate que qué es lo que hubo además de la muerte de Chávez. Una fuerte devaluación, no un poquito de devaluación. Subió de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar. Pero además también una devaluación indirecta vinculada con las importaciones, que empezó a haber subaste de divisas para controlar las divisas para importaciones esenciales. Y sabemos que Venezuela no importa nada. Digamos, no produce nada, importa casi todo, fundamentalmente alimentos, y por eso tiene un salto de precios muy alto. Bueno, ¿qué sucedió en esos 6 meses a partir de la brusca devaluación? Perdió 700.000 votos.
¿En qué sector social perdió los 700.000 votos? En el sector medio, medio-bajo, donde las canastas subsidiadas no llegaban, del precio subsidiado de los alimentos no llegaba, porque una brusca devaluación, y esto es importante remarcarlo, provoca una regresión en el ingreso, una profunda regresión en el ingreso. Hace una pregunta, Alfredo, sí. una consulta. Si alguien se para, un Sturzenegger, se para y dice, por ejemplo, yo quiero que haya hiperinflación, como todos tenemos en la memoria sensitiva, eso se convierte en un escándalo. Sí. ¿Por qué él dice quiero un 40% de devaluación y no es un escándalo? ¿Porque lo cubren o porque la sociedad no termina de entender lo que eso implica? Porque yo creo que en parte lo cubren, pero en parte no se termina de entender lo que significa la devaluación en términos de sociales, económicos y políticos. Porque pasa como que, bueno, lo que le pasó a Alfonsín tiene que ver con otra cosa, con lo que le pasó a De la Rúa y a Duhalde. Y a Duhalde es otra cosa. Ojo, que cuando digo De la Rúa es porque el 1 a 1... Cuando se hizo el corralito, es que desapareció ese 1 a 1. Claro. Significa que ahí había una devaluación implícita, porque nadie ya podía cambiar 1 por 1. Esa fantasía de 10 años y medio de que un peso es igual a $1, digamos, parte de esa locura que tuvo la Argentina con la convertibilidad. Y otro punto esencial es que hay una suerte de permanente, pero permanente, discurso vinculado que el dólar en Argentina está atrasado. Entonces, si está atrasado, algo que te dicen que está atrasado, se tiene que adelantar. Entonces, cuando te dicen que está atrasado, aparecen los técnicos de este supuesto saber neutral, diciéndole que además son los especialistas, son los que saben, diciéndote, mire, está atrasado, la economía argentina está perdiendo competitividad, entonces hay que devaluar. La mayoría de la sociedad dice, bueno, si estos son los que saben, son los especialistas, terminan aceptando algo que va en contra de sus propios intereses, que le sumás, además de esta creación de lo que yo denomino la economía del miedo. Si a vos permanentemente te dicen, el dólar está atrasado, estás perdiendo competitividad, Argentina es barata en dólares y por consiguiente vas a perder puesto de trabajo y además aparece el dólar ilegal, y que el dólar ilegal pasa a estar en una cotización mucho más alta que la de la cotización oficial, significa que entonces esa es la verdadera cotización. Y por consiguiente dice, bueno, hay que aceptarlo. Aceptar esa brusca devaluación va en contra de los propios intereses de la mayoría de la población. Ahora, Alfredo, ¿sabes que hace un par de días circuló una encuesta de Poliarquía, creo que era, donde se decía que, pero se daba por sentado esto, al final de cada periodo de crecimiento la Argentina desembocó en una crisis? Tiene que ver con esto que vos decís, que ese periodo de crecimiento no estuvo acompañado de una industrialización, por ejemplo. Claro, porque no hubo gobierno que haya querido desafiar ese destino. Digamos, yo no quiero ponerme en técnico lo que se llama la restricción externa o lo que es el stop and go, pero bueno, olvídate de todo eso, sino de esta cuestión de una economía que es débil, porque es una economía débil estructuralmente, a nivel de lo que fueron la industrialización en Argentina, que tenía un proceso de crecimiento hasta que se abortó ese proceso de industrialización y por consiguiente quedó una estructura productiva desequilibrada, asimétrica, heterogénea, con un sector del campo muchísimo más competitivo y productivo que el de la industria. ¿Pero por qué? Porque el campo tiene una fertilidad extraordinaria y un clima favorable, lo que hace que el campo sea muy competitivo. Bienvenido sea, pero ¿qué es lo que te genera? Que la industria no lo sea a ese nivel. Por consiguiente, vos lo que necesitas es desarrollar esa industria, ¿para qué? Para hacer una economía más equilibrada y por consiguiente no estar tan dependiente, y aquí es uno de los puntos, de las divisas, de los dólares necesarios para la importación, para ampliar la frontera productiva, o sea, para incorporar maquinarias en la industria. Por eso necesitas un apoyo muy fuerte para el desarrollo industrial y eso es lo que le brinda autonomía a los países para evitar precisamente eso, las crisis cíclicas. Desafiar ese destino es fabuloso. La verdad, hasta es difícil saber, teniendo en cuenta la historia argentina, claro, cuál puede ser el resultado, porque frente a eso te encontrás con sectores que están en contra de evitar esas crisis. Al revés, las fomentan las crisis. Además, cada vez que eso se produjo, estaba pensando en el gobierno peronista, del 46 al 55, que hubo un crecimiento industrial. Lo que vino después, respaldado por sectores de la izquierda o el radicalismo, tuvo que ver justamente con esa desindustrialización, ese desarme, ¿no?
fundamental es debatir sobre el tema de la competitividad, que tanto se habla, traducido el tema si está atrasado o no está atrasado el tipo de cambio, si está atrasado o no está atrasado el dólar. Porque la verdad, la competitividad no se mide solamente sobre qué pasa con el dólar vinculado con los precios domésticos. Cualquier país del mundo que habla de competitividad vinculado con los costos de logística, con costos de transporte, con los costos impositivos, con los costos financieros, para de esa forma que la producción sea competitiva a nivel internacional. Claro. Esto es uno de los puntos esenciales. La devaluación lo que brinda es simplemente una competitividad ficticia, falsa, porque hace que sectores exportadores muy dinámicos, como yo te mencionaba, lo que es el sector agropecuario, productivo, y los de que son commodities industriales, llamado acero, aluminio, puedan tener mayor salida, mayor ganancia hacia el exterior con el tema de las exportaciones. Pero si vos tenés problemas de competitividad como pueden existir en economías regionales, vos tenés que tener políticas específicas para esas economías regionales. Si estoy pensando en la región de la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro, que pueden tener problemas de competitividad o problemas de competitividad en Cuyo, con la producción vitivinícola. Bueno, tiene que haber políticas específicas para resolver esos problemas de competitividad. Pero una devaluación es totalmente injusta porque beneficia con rentas extraordinarias a esos sectores y afectando a las mayorías. Esto es uno de los puntos esenciales para poder salir de la trampa de los que plantean la brusca devaluación. Y ojo, y también tiene que quedar claro, no es solamente los sectores liberales que plantean la brusca devaluación. No es solamente los sectores liberales, también hay sectores de la heterodoxia que piensan que de esa forma se resuelven los supuestos desequilibrios que pueda haber en la economía, porque si quedás atrapado de esos saberes económicos sin tener esa sensibilidad vinculada con la política, sin esa sensibilidad vinculada con la gente, perdiste en función a lo que fue la historia económica argentina, cuando la política, los políticos estaban subordinados a la economía. Y había ministros de Economía que se recordaban más que presidentes. ¿No es así, Edgardo Moca? A mí me parece que... felicito a Alfredo por la intervención de la que seguramente todos hemos aprendido, pero a mí me lleva a una conclusión. Este último párrafo que decía Alfredo, de la sensibilidad. Yo creo que este gobierno tiene ante todo una sensibilidad que es el poder. La sensibilidad de la lucha por el poder. Porque hay una cantidad de consecuencias económicas que Alfredo explicó mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, y hay en el desarrollo que el propio Alfredo hacía, una utilización política como una estrategia política desestabilizadora. La presión sobre el dólar no es solamente una presión para realizar mejor una cosecha de soja, lo es, pero además es una presión para desestabilizar, para vaciar la cartera. El intento fue vaciar de dólares al gobierno, vaciar de dólares, sacarle la famosa caja, deprimirle la caja, era el camino para voltearlo, combinado con la calle y combinado con las querellas que fomentan aquí y allá en el interior del propio peronismo, del propio Frente para la Victoria. Y quiero subrayar esto que decía Alfredo. Este gobierno, a diferencia de todos los anteriores de la democracia y de otras democracias, tiene por perfil, tiene por matriz contestar golpe por golpe, no dejar nunca que el adversario ocupe el centro del ring, porque la historia ya la conocemos, la conoce Alfonsín, pasó por Rodrigo e Isabel Perón en el 75, pasó por todas las experiencias. Estas experiencias terminan en golpes de Estado o terminan en procesos que no son golpes, pero son rupturas institucionales como la que tuvimos en diciembre de 2001 o en el 89. Así que me parece que cada vez está más claro que toda la furia de la derecha sobre Moreno, sobre los controles, sobre las restricciones que a veces generan problemas reales y tenemos que saber reconocerlo y reconocer que hay problemas de administración de las medidas que no están a la altura de la calidad de la lucha que se está librando, pero reconocido eso, el odio sobre la caja, el odio sobre los controles, el odio sobre las restricciones del dólar, es el odio por gente que sabe que está peleando por el poder. Ciertamente, sí, Alfredo. No, que dentro de lo que vos mencionabas la caja, vamos a ponerle que son las reservas del Banco Central. Desde julio del 2007 hasta octubre del 2011 fueron 80.000 millones de dólares, números redondos, 80.000 millones de dólares que fueron de las reservas a financiar la fuga de capitales. Financiamiento de la fuga de capitales profundamente injusta, porque las reservas, ¿qué significan en una sociedad, en una economía?
¿Para qué se necesitan y quiénes colaboran para que se acumulen esas reservas? Somos todos. Claro. ¿Por qué? Los dólares que fueron a las reservas fueron fruto no del endeudamiento externo, fueron fruto de lo que es el superávit de la balanza comercial. Superávit de la balanza comercial es mayores exportaciones, mayores ventas al exterior que las compras del interior. Ventas al exterior, ¿qué significan? Exportaciones de productos argentinos. Productos argentinos, ¿qué tienen? ¿Cómo se hacen los productos argentinos? Con trabajo. Entonces, es el esfuerzo de toda la sociedad que consigue ese superávit de la balanza comercial para acumular reservas. ¿Para qué se acumulan reservas? Se acumulan reservas para tener una defensa fuerte frente a shock externo, crisis externas. Vos fíjate que la acumulación de reservas no es solamente de la Argentina, fue de todos los países que sufrieron las crisis en los 90, América Latina y Asia. A partir del 95, cuando fue la crisis del tequila, empezó la crisis del tequila, fue de México, después fue los tigrecitos asiáticos, los tigres asiáticos, con Corea del Sur en crisis, Brasil, Argentina, Turquía, Rusia. Vos fíjate que a partir de fines de los 90, todos esos países empezaron a acumular reservas. Sí. Argentina también y todos los países latinoamericanos. Y vos fíjate cuáles fueron los continentes que pudieron y pueden enfrentar mejor la crisis actual internacional, que ya se transcurre 6 años de crisis internacional. Sí. Hay una crisis internacional fabulosa del 60% del Producto Bruto Mundial, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. No es una crisis cualquiera esta. Bueno, ¿quiénes pudieron soportar mejor esta crisis internacional fenomenal? América Latina y Asia. ¿Pero por qué? Porque empezaron a tener una política diferente, pero fundamentalmente empezaron a acumular reservas. ¿Quiénes en la década del 90 sufrieron más las crisis internacionales? Cualquier crisis internacional, pequeña crisis internacional, fíjate, una crisis en México generaba un desastre en Argentina como en América Latina. Bueno, los que no tenían reserva y no podían enfrentarse. Entonces, las reservas vienen a dar cuenta de una necesidad de protección, pero también para pagar deuda, porque te brinda más margen de autonomía, y las reservas también es para financiar importaciones para ampliar la frontera productiva, o sea, incrementar la producción e incrementar el empleo. Claro. ¿Alguien puede pensar que es justo que esa acumulación de capital, esa acumulación de reservas, tenga que financiar la fuga de capitales? Que fuga de capitales es ahorro interno que se va del circuito doméstico, porque el ahorro financia la inversión, o sea, quita recursos para el desarrollo, pero que es de una minoría intensa los que acumulan dólares y fugaron los capitales. Te voy a dar un último dato y no me extiendo más. Sí. Vos tenés desde enero del 2011 a octubre del 2011 un periodo de fuga de capitales muy, muy intenso, números redondos, casi 20.000 millones de dólares de ese total que yo te dije. Es decir, bueno, los argentinos compran dólares. ¿Cuántas veces ustedes escuchan los argentinos compran dólares? Sí. La gente compra dólares, todos compran dólares. ¿Cómo es? Todos tienen capacidad de ahorro en Argentina para comprar dólares. Bueno, te doy el dato. Desde enero de 2011 a octubre del 2011, apenas el 12% de la población mayor de 18 años compró por lo menos $1 en el mercado único de cambio, o sea, en el mercado oficial. O sea que no son todos. O sea que es una minoría intensa, poderosa, influyente. Entonces, cuando vos agarrás y decís, esas reservas tienen que financiar la fuga de capitales de esa minoría intensa, la verdad es que es profundamente injusta para todos. Claro. Es profundamente injusta para todos. ¿Por qué? Porque al perder las reservas genera profundas perturbaciones financieras, cambiarias y económicas, que el destino que buscan, ¿cuál es? La de la devaluación. Claro. ¿Y a quién beneficia la devaluación? A esa minoría intensa. O sea que la acumulación, digamos, la fuga de capitales, la pérdida de reservas es profundamente injusta para la mayoría, y la devaluación termina de cerrar ese círculo de injusticia. Por eso lo que yo digo es que aceptar una devaluación y que sea convalidado por la sociedad va en contra de tus propios intereses. Es clarísimo. Digo, ¿por qué en 1810 no lo dijiste, Alfredo Zayat? Porque el problema es parecido. A ver, entender para elegir. La campaña Mirar para Cuidar es necesaria también porque hay otra campaña que es Mentir para Asustar. Vamos al informe. La campaña Mirar para Cuidar y la campaña Mentir para Asustar.
Es increíble tener que dar por válido y común que haya medios que hagan lo imposible para que al país le vaya mal. En los países serios, como lo llaman ellos, eso sería terrorismo económico con penas de prisión. Los precios de estos 500 productos representan cerca del 60% de la canasta básica del hogar. Esto es el punto esencial. Después, la supervisión, la fiscalización es un elemento adicional. Lo fundamental es la preservar el poder adquisitivo de la población. Sí, claro. Digamos, este es el punto esencial. Se pone el foco sobre, bueno, a ver quién va a fiscalizar. Estos precios los fijan las cadenas de comercialización. ¿Por qué no lo van a cumplir? Claro, la verdad, sería una cuestión, digamos, medio absurda, sí, digamos, plantear que no la van a cumplir. Es lo mismo que lo que pasó durante los 4 meses que duró el acuerdo de congelamiento de precios. El famoso día 61, el famoso día 121, que se cumple hoy. No ocurrió hoy. Claro, no pasó nada. El acuerdo con los supermercados, nadie sabe cómo se va a controlar y tampoco se sabe qué va a pasar el día 61, o sea, después de que termine este congelamiento de precios. Puede haber actualizaciones fuertes. El famoso día 61, el famoso día 121, que se cumple hoy. No ocurrió hoy. Claro, no pasó nada. El que va al supermercado, de la mujer, dice, bueno, ¿y el 1 de abril qué pasa? ¿Estalla esto? ¿Estalla esto? ¿Qué va a pasar el día 61? La realidad es que nunca funcionó el congelamiento de precios. El acuerdo de precios es un absurdo, o sea, no ha funcionado nunca, no ha funcionado en Argentina. ¿Qué opinión tiene usted? Un tremendo error, mentirle a la gente. Es dulce al principio, pero llega el día 60 y ¿cómo salimos? Pues el día 61 también va a llegar. El famoso día 61, el famoso día 121, que se cumple hoy. No ocurrió hoy. Claro, no pasó nada. 60 días con los precios congelados. En el día 61, algunos que de este tema de la economía más o menos se la rebuscan, como la baña, lo tenés. Lo tengo. Sí, dice que el día 61 puede haber una disparada de precio incontrolable. Ojalá que se equivoque la baña. Se equivoca poco, pero ojalá que en esta no acierte. Sí, yo tengo miedo del día 20. O el 25. No o el 30. El famoso día 61, el famoso día 121, que se cumple hoy. No ocurrió hoy. Claro, no pasó nada. Entonces vos fíjate cómo permanentemente te van instalando el miedo, que no se va a cumplir, la incertidumbre, el desconcierto. Yo digo, promueven la ignorancia, cuando en realidad tuvo éxito de que se desaceleró el aumento de precios. Amplia convocatoria de Urribarri a controlar los precios. El gobernador Sergio Urribarri acordó este martes con los municipios y las universidades entrerrianas asistencia técnica para auditar la evolución de los 500 artículos de consumo masivo con acuerdos de precios establecidos a nivel nacional. Convocamos a cuidar entre todos lo que hicimos entre todos, dijo. Ya ni siquiera las famosas consultoras privadas dan los números que los medios opositores necesitan para intentar desanimar a la población. Lo que está pasando no es lo habitual cuando hay una crisis. Las crisis que vivimos en la Argentina, como en otros lugares del mundo, tienen que ver con lo económico. Y ahí es donde todos nos calentamos, donde todos nos ponemos furiosos. Ahora, hoy eso no ocurre. Lo que está pasando es un enorme choque de poder entre un gobierno que lleva 10 años y que quiere que su proyecto político perdure mucho más, y un poder fáctico que quiere que termine ya. Y en ese choque llegamos a este ruido y a esta furia que está todos los días en los medios, ¿sí? Que está llevado adelante por Clarín y por La Nación y que después es repetido por algunos opositores y que no se condice con nuestra realidad cotidiana. La cosa empezó a mejorar este año. Entonces los consultores privados lo empezaron a decir, pero los diarios no lo repiten. Por ejemplo, el año pasado los consultores privados y algunas fundaciones decían que la inflación era del 2,5% mensual. Y eso te da 25 o 30%. Ahora este año ya van 4 meses que la inflación es menor. Y los consultores y las fundaciones lo dicen, pero los diarios siguen repitiendo lo mismo. La brecha hoy es más del 70, la inflación es el 30. Que la inflación se vaya al 30 no importa. El principal problema que tiene hoy la economía es la inflación. Una inflación que no cede. Vamos a ver la inflación. Estos índices no tienen nada que ver con el INDEC. Ahí les dice de quién es. La inflación del Congreso, que es un grupo de 17 consultoras que hacen un promedio, algunos legisladores, dio el 1,5 en abril. La inflación de las provincias da menos todavía, da 1,3. Y la de un consultor en particular, que lo puse porque es opositor, porque es candidato por el PRO de Macri, dice que la inflación es 1,2%. Ahora, a ver, si yo agarro
1,3, el medio de esas 3 que les mostré, y le multiplico por 12, los 12 meses del año, la inflación me da 15. ¿Por qué yo todos los días veo en la televisión a opositores que dicen que es el 30 y que esto va a explotar? La inflación es el 30. Que la inflación se vaya al 30 no importa. Si no es más el 30. ¿Qué piensan? ¿Que la gente no sabe multiplicar por 12? Si este medio 1,2 y lo multiplicás por 12 te da 14,4, hermano. Miren, ese es el consumo. Y puse el consumo porque estoy repodrido de escuchar la palabra estancamiento. Un problema de estancamiento económico. Entonces es una economía estancada. Tratando de ver cómo se hace para crecer, para salir de este estancamiento. Y ahora entramos en un ciclo o en una tendencia descendente, que es este estancamiento. Tenemos la economía estancada. La economía hoy está en un tono de mediocridad y de estancamiento serio. A ver, estancamiento es cuando el consumo está en 0, 0,5, 0,6. Bueno, Miguel Bain dice que en abril el consumo creció 3%. Carlos Menconial dice 2,9. Un problema de estancamiento económico. Entonces es una economía estancada. Carlos Menconial dice 2,9. Y Orlando Ferrer es 3,3. Son todos economistas que no tienen nada que ver con el gobierno, ninguno. Si el consumo está en el 3,5%, es normal. No está volando, pero es normal. Ya hace 3 meses que la construcción está subiendo. ¿Usted lee un título en los diarios en donde diga que la construcción se está recuperando? ¿Sabés qué me llamó la atención de los indicadores de estos días? ¿Cómo bajó lo de la construcción? En la construcción ya van 11 meses consecutivos de caída. Hay caída en la actividad de la construcción. Los dos datos son de la Cámara de la Construcción. El primero es el total de la construcción, que en abril creció un 4,1%. No es un número chico. El índice Construya se hace con todos los insumos de la construcción, ¿sí? Agarran cuánto creció la venta de cemento, cuánto creció la venta de cal, de ladrillos, y hacen un promedio y le da ese índice Construya que creció un 4,4%. Lo que usted va a leer en los diarios todo el día con este clima en el que vivimos, con el ruido que le meten los medios, es que la construcción está destruida. Usted no tiene la posibilidad de informarse hoy en la Argentina. Para finalizar, Matías Castañeda, que ya nos hizo olvidar al profesor Romero. Vamos a repasar cómo Clarín está tomando todo el tema de control de precios. Usted ha visto, Daniel Osvaldo Tonietti, que mandaron a... apostando al fracaso del control de precios, ¿no? Veamos cómo lo nombra Clarín. Control de precios, Moreno aplicará multas en 24 horas. Polémico funcionario. Vemos cómo dice fracasado el congelamiento, se promueve el escrache. Esta IECO del suplemento económico de Clarín también dice congelamiento polémico, inflación, dudas y críticas al control de precios con militantes. Uno puede creer que este es el pensamiento vivo del Grupo Clarín, pero esta misma metodología, este mismo instrumento para controlar que no suban los precios se usó en otros gobiernos. ¿Y qué pensaba Clarín sobre esta metodología? Protección débil para los usuarios, editorial del diario Clarín, 27 de septiembre, un reclamo recurrente es precisamente la participación activa de los usuarios en los entes de control para asegurar mejores condiciones en materia de precios, estándares de calidad y atención. Se trata en definitiva de que el Estado vele con mayor decisión y eficacia por los intereses de los ciudadanos en su condición de usuarios y consumidores. El Estado controlando está bien. A ver, para ir separando la paja del trigo, digo, lo bueno es ir hacia las categorías. Control de precios es una cosa, claro, ¿no? Vamos a empezar con eso. Hay varios temas ahí, entonces por ahí empecemos con el tema de los precios. Una cuestión básica, digamos, obviamente que hay tensión en los precios. Hay tensión en los precios, hay, si querés, suba de los precios, hay una tensión de los precios del 2007 a la fecha importante. No podemos decir no hay. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a analizar cuáles son las fuentes de tensión inflacionaria, sumado a decir, bueno, qué es lo que qué pasó con este congelamiento de precios durante 4 meses y qué pasa ahora con este paquete de esta canasta de 500 productos. Para no hacerlo muy extenso, vamos a decir qué es lo que pasó durante estos 4 meses de congelamiento. Y hubo una fuerte desaceleración de los aumentos de precios de alimentos, bebidas, productos de tocador y de limpieza, que es lo central. Yo creo que cuando tenemos que hablar de inflación y de precios, ese es el capítulo central. ¿Por qué es central? Y bueno, porque es parte de la mayoría, gran parte del presupuesto de la mayoría de los argentinos. Claro. Bueno, entonces, cuando tenemos que hablar de los precios, tenemos que pensar eso, ¿no? Digamos, a ver, si vamos a empezar a pensar qué es lo que está pasando con los garages,
Bueno, la verdad que ahí nos estamos desviando de la atención, porque la verdad que suben, tiene particularidades de por qué están aumentando mucho el estacionamiento, etcétera. Pero entonces, para no desviarme, digo, durante estos 4 meses lo que se logró fue frenar la inercia que tenían los precios de alimentos, bebidas, productos de tocado y limpieza del último trimestre y en enero de este año, que estaban viniendo a un ritmo bastante acelerado. Sí. Lo que logró fue frenar esa inercia y lograr una tasa de desaceleración que está probada por índices privados, de asociaciones de consumidores, de organizaciones sociales y también del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué es lo que pasó? Primero fue por 2 meses, el 60 días, y después se extendió a 4, 120. Por eso hablaba de 61, 121. Cuando digo no pasó nada, significa que no hubo ningún estallido. Obviamente que después de un congelamiento, los productos que no están dentro de esos 500 de la canasta sufrieron y van a sufrir modificaciones, porque es parte de la tensión que está habiendo en este rubro. En el rubro, en la categoría de alimento y bebida, hay tensión. Hay tensión de precios, porque si querés, porque tenés una puja distributiva muy revitalizada y bienvenida sea, de la tensión entre salario y tasa de ganancia de las empresas, porque tenés sectores concentrados, monopólicos que hacen abuso de posición dominante, porque tenés que Argentina devalúa y al devaluar la moneda, ¿te acordás que yo te mencioné? Sí. Bueno, también es una tensión inflacionaria, porque también tenés los precios internacionales de las materias primas de los alimentos son muy altos, entonces también es de tensión inflacionaria. Bueno, entonces existe tensión en los precios y después del día 61 y 121 no hubo ningún estallido. A eso me refiero que no pasó nada. Obviamente que va a haber reacomodamiento. Después se verá cómo interviene el Estado en precisamente qué es lo que hacen las cadenas de comercialización y los productores fundamentalmente. Porque cuando se habla de la canasta, de los 500 productos, que se acordó con las cadenas de comercialización, ¿quién le trae los productos a las cadenas de comercialización? No es mágico. Hay un productor antes. ¿Y quiénes son los productores? La mayoría son muy pocos de cada uno de los rubros. Si querés ver el tema de la leche, ¿cuántos son de la leche? Grandes, son 2, la Serenísima y Sanco. Si vos agarrás otros productos vinculados con consumo masivo, donde tenés Molino, Arcor, Ledesma, ¿cuántos son dentro de ese mercado? Son muy pocos. O sea, ellos son los proveedores a la cadena de comercialización para garantizar el abastecimiento de estos 500 productos como del resto. Entonces vos tenés que controlar a ambos, no solamente la cadena de comercialización. Sino los que llevan las cosas para que estén ahí. Claro, porque si le suben los precios, la cadena de comercialización va a decir, bueno, yo defiendo mi tasa de ganancia, porque ambos están defendiendo sus tasas de ganancia en función ¿a qué? Al poder adquisitivo de la población. El control o los precios de productos acordados viene a defender el poder adquisitivo de la población. Por eso es esta, si querés, en forma muy esquemática, esa puja distributiva entre lo que es el ingreso, el salario, con la tasa de ganancia de estos sectores. Entonces, ahora estos 500 productos es una segunda etapa. ¿Cómo se va a desarrollar? Hay que esperar que recorra. Hay algunas cadenas de supermercados que lo están cumpliendo mejor que otras. Entonces ahí es donde viene el mirar para cuidar de la Secretaría de Comercio Interior con la ayuda de los consumidores. Porque esto es un elemento fundamental. Para mí, el elemento que incorpora como algo novedoso, que el consumidor, cada uno de nosotros, empiece a tomar conciencia de su propio poder y empezar a defender los precios. Vos fíjate que en muchas ocasiones aparece la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la gente? ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor? Bueno, ver si se cumplen los precios y si no, y si es que estén los productos. Y si no están ese producto, porque hay una resolución, una ley de defensa de la competencia, que si hay un acuerdo de precios, por ejemplo, de una leche X, y esa leche X vale 2 pesos, y no hay, el comerciante, la cadena de comercialización, está obligada a ofrecer otro producto igual o idéntico, digamos, en el sentido de que sea una leche. Puede ser que le cueste más, pero bueno, su responsabilidad al firmar el acuerdo es entregar mantener el precio. Mantener ese precio. Estos 500 productos, obviamente, no es el total de la canasta. Ahí yo lo mencionaba, el 60%, 55, 60% del total de la canasta. No es la totalidad de la canasta. Por eso,
el tema de la inflación, el tema de los precios en alimentos, bebidas, productos de tocador y limpieza, yo hago amplio la canasta porque es amplia la canasta, sigue siendo un tema que hay que ocuparse. No se resuelve, no hay medidas mágicas vinculadas con la inflación, no hay medidas mágicas vinculadas con la estructura productiva en la Argentina, vinculadas con la tensión de precio. No es que con un acuerdo de 4 meses, bueno, ya está resuelto. Con el acuerdo de los 500 productos, ya está resuelto. Se necesita toda una batería de medidas que vaya avanzando sobre estos sectores, estas fuentes de tensiones inflacionarias. Ahora, ¿hay un margen para que falten esos productos? La vigilancia o el cuidado sobre esos 500 productos incluye también darse cuenta cuando se terminaron y empieza a haber desabastecimiento de ese producto. Desabastecimiento no hay. Partamos una cosa. Puede haber faltantes puntuales por el tema de lo que es la reposición. A ver, qué sé yo no voy mucho al supermercado, pero algo voy. Digamos, hay momentos que no hay. ¿Pero por qué? Porque llega un momento que se agotó y no es que inmediatamente lo reponen, porque hay un circuito logístico dentro de los supermercados que te lo explican ellos, de la reposición. Pero disculpe, yo voy a decir una pavada, pero cualquier día que tiene una promoción de determinada tarjeta, hasta hace 6 meses atrás, ibas y ese día que no había congelamiento, que no había control, que no había ningún mirar para cuidar, tampoco había productos porque se iban por la promoción. Bueno, pero la cadena de comercialización tiene también la obligación de estar atento a ese punto y uno tiene que marcárselo y además tiene que informar bien dónde están estos productos de la canasta de los precios congelados. Hay cadenas que sí te ponen un cartel, producto congelado dentro del acuerdo de precio, y otro que lo ves así chiquitito y no lo encontrás. Y la verdad que no es la búsqueda, es un jueguito de la búsqueda de Willy, ahí para encontrar el producto. Entonces ahí tiene que entrar el Estado, ahí tiene que entrar la Secretaría de Comercio Interior. Esto que decías, cuando se agota el producto que está al precio congelado, etcétera, el vendedor, el mercado, tiene que cubrirlo con otro producto a su propio costo. Sí, exactamente. Pero por eso creo que no es conocido. Por eso hay que mirar para cuidar. Justamente. Pero esto es un punto esencial vinculado con el tema de los precios y quiero remarcarlo. No hay recetas mágicas, porque en general, digamos, la corriente de pensamiento neoliberal, la ortodoxa, la conservadora, plantea la idea de la inflación la podés solucionar. Es fácil solucionarla. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bajás el gasto público, bajás la emisión monetaria y bajás los sueldos. Claro, pero nunca te dicen bajar los sueldos. ¿Cómo te lo dicen? Los costos laborales. Como no entendemos mucho. ¿Qué es lo que me estaba hablando de los costos laborales? ¿Qué puede ser los costos laborales? Son salarios. Entonces, claro, al disminuir la actividad económica, al disminuir el poder adquisitivo, bueno, agarrás, claro, vos lo que tenés finalmente la paz de los cementerios. Entonces ahí sí, ahí no vas a tener aumento de precios, no vas a tener tensión de puja distributiva. Ahí habría estancamiento. ¿Qué pasa cuando se habla de este estancamiento de la economía que repiten algunos desde algún cierto saber económico y otras desde la misma tontería? Digo, bueno, rápidamente, vos en el 2012 tuviste un magro crecimiento. La verdad, el 0,9% para las necesidades de lo que es la economía argentina, para lo que es el mundo de los diferentes actores sociales en Argentina, en función a la necesidad de generación de nuevos empleos. Bueno, crecer el 0,9% es un resultado mediocre, malo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en estos 5 meses? Ha habido una leve mejoría, una leve mejoría. Digamos, yo creo que el piso para que haya sustentabilidad económica, política, social, de generación de empleo, en Argentina, por lo menos, el piso es el 4% de crecimiento. Uno puede decir eso es mucho para la Argentina, no lo va a poder lograr. Bueno, es parte del debate de cómo alcanzar ese 4% de piso. Uno puede decir entre el 5,5 ya tenés una densidad mayor para generar puestos de trabajo, para poder crecer, para tener mayor margen para la política económica. ¿Qué es lo que ha habido ahora? La verdad que recién ahora empieza a haber signos de un mayor dinamismo vinculados con el consumo, porque empezaron a cerrarse paritarias. Ten en cuenta que en el primer trimestre todavía no se habían cerrado paritarias. Ahora, a partir de junio, empiezan a cobrar la asignación universal por hijo. Hoy se dio a conocer los últimos datos de producción de autos, que dio muy arriba, casi el 6%, lo que implica que empieza a haber un poquito más de movimiento.
esto es obviamente que no es estancamiento, pero tampoco es una situación que diga, bueno, ya la economía ha ingresado en un sendero de crecimiento intenso y sostenido. Todavía no, le falta todavía más intensidad en lo que es la inversión, le falta más intensidad vinculado con la inversión privada y la inversión pública y el consumo. Si bien el consumo empieza a subir un poco, todavía tampoco es de un dinamismo como el que tuvo la economía argentina del 2003 al 2011, sacando el 2009 que fue un crecimiento del 1,4% fruto de la crisis internacional. Sí. Bueno, entonces aquí lo que uno puede observar es que la tendencia es levemente positiva. El desafío para la economía es sostenerla y incrementar esa tendencia. Obviamente que hay corrientes que buscan que no sea levemente positiva, sino que se estanque o baje. A partir de la generación de expectativas económicas negativas, a partir de decirte, bueno, ese estancamiento, digamos, vos fíjate que pasaba esta construcción de expectativas negativas de lo que se llamaba estanflación, que decían estancamiento con inflación. Después te hablaban de recesión o de casi recesión. Esto es una figura fabulosa, porque es media embarazada. Casi embarazada, claro, bueno, ¿estás o no estás? Bueno, y después ahora hablan de estancamiento. Vos fíjate que son todas palabras vinculadas a decir, te está yendo mal. Sí. Y la verdad que no te está yendo fabuloso, pero no te está yendo mal. Estás en una situación de tratar de recuperar un sendero sostenido de crecimiento. Y en esa instancia tiene mucho que ver la actitud que vos tomes. Claro, y las expectativas sociales y económicas vinculadas con la inversión. Por eso la inversión es un dato muy importante, porque en el 2012, cuando tuviste un magro crecimiento del 1,9%, la inversión fue negativa. En el aporte a ese crecimiento. Digamos, la economía creció el 1,9%, en cambio la inversión bajó en términos del producto 0,7%. Si hubiese estado en cero, la economía hubiese crecido el 2,6%. ¿Qué es lo que te quiere decir? No aportó la inversión al crecimiento económico. Entonces, afectar las expectativas sociales y económicas lo que busca precisamente es, bueno, el que tiene que invertir, ¿qué hace? Y bueno, no sé, estoy con la duda, estoy con la espero, qué sé yo. Por eso hay medidas para impulsar la inversión, la del Banco Central obligando a los bancos a prestar hasta el 5% del total de los depósitos privados. Ya tuvo una primera tanda en el segundo semestre del año pasado, la primera tanda termina ahora en este semestre, en este mes, y la idea es extenderla en una tercera, perdón. Esta tercera será de alrededor de 19.000 millones de pesos, la segunda fue de 17.000 millones de pesos, la primera fue de 15.000 millones de pesos, y la mitad de esos créditos van a las pequeñas y medianas empresas, que también actúan como dinamizador de la economía y del empleo. Ahora, Alfredo, este otro ítem que se mencionaba bastante por ahí era el de la construcción, que efectivamente vino como deprimido, pero que empezó a repuntar, ¿no? La construcción pública, y lo que tenés dentro de esa recuperación, tenés a la... ¿no? Sí, El procrear incluso. Claro, y también la inversión pública. La inversión privada todavía muestra signo de debilidad dentro de ese agregado de la construcción. Sandra Russo. Sí, yo quería volver para irnos un poquito para el exterior. Sí. Veía en el primer informe a Piñera, en el Salón Oval, ¿no? Que creo que todos recordamos la otra foto, la de Néstor tocándole la rodilla a Bush, ¿no? Que era otra historia. Pero bueno, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos dando una recorrida por algunos países de la región, y me parece que está tomando más cuerpo a nivel internacional la idea o el intento de relanzamiento de algo alternativo a la UNASUR y a la CELAC, que es la Alianza del Pacífico, que Estados Unidos quiere armar con México, Colombia, Perú y Chile, y evidentemente a estas tensiones internas de las que estamos hablando al principio se suman presiones externas que vienen del lado de la famosa zona de libre comercio. Claro, es muy interesante eso, porque también dentro de ese informe la verdad tenía ganas también de hacer un comentario al respecto, porque Estados Unidos ya hacía bastante tiempo es como que Latinoamérica lo había dejado un poquito de lado a nivel, después de el no al ALCA, después de con la guerra en Afganistán, en Irak, es como que tenía la mirada ya no en Latinoamérica, es como que había quedado
un poco relegado. Yo creo que ya la mirada empieza de nuevo a posarse sobre América Latina en búsqueda de buscar un bloque, como decía Sandra, un bloque económico político, que incorpora a todos esos países junto con Centroamérica y países del Mercosur, Uruguay, entre ellos, que está coqueteando dentro de un Mercosur que la verdad Brasil, bueno, y Uruguay está coqueteando, eso es lo que decía el otro país, que un Mercosur y un UNASUR, una América Latina, donde Brasil no está, a mi entender, expresando una capacidad de liderazgo importante para tratar de amalgamar los intereses de la región en frente a lo que está pasando en este bloque del Pacífico. Y digo esto porque Brasil necesita para sostener su liderazgo, ser líder reconocido de América Latina. Brasil puede estar, además de su potencia económica y su territorio, puede estar en el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y que también se juntó Sudáfrica porque es líder de un continente. Pero para ser líder de tu continente vos necesitas ser aceptado por el resto de los miembros del continente. Y para eso tenés que tener una posición de liderazgo en función a cuáles son las demandas y los intereses de tus socios. No actuar como actúa Alemania en la Unión Europea, donde actúa en última instancia como que es la potencia, es el líder europeo, pero que en última instancia actúa como impidiendo el desarrollo, como fortalecerse. Y Brasil me parece que tiene un desafío muy importante, y se da con la relación con la Argentina especialmente, de asumir un liderazgo positivo. Un liderazgo positivo. No predatorio, no depredador, digamos. Claro, y no pensar que, bueno, porque somos Brasil, digamos, se tienen que preocupar porque tienen déficit comercial. Algunos meses que tienen déficit comercial con Argentina, cuando históricamente en los últimos 10 años tuvieron superávit comercial con Argentina y ahora en este último mes volvieron a tener superávit comercial. ¿Qué significa? Que te venden más de lo que compran. Si vos sos líder, bueno, la verdad que no es que tenés que tener superávit, no tenés que tener un saldo favorable en el comercio con el resto de tus países. ¿Qué es lo que hace Alemania? Alemania tiene el superávit con el resto de los países. Entonces, de esa forma se le hace mucho más difícil a los otros países porque no son potencia. Si Brasil es potencia, tiene que tener una relación diferente con el resto de los países, incluso con algunas de sus multilatinas, o sea, esas multinacionales que están en otros países de la región y, por ejemplo, en Argentina, para no tener comportamientos similares a cualquier otra multinacional. Claramente uno lo observa con lo que es Petrobras, con el tema de petróleo, o lo que fue lo del caso Vale, o este último de ayer con la empresa de ALL, que es la empresa de transporte de carga. Ahora, Alfredo, en Brasil hay importantes sectores del establishment que justamente piensan lo contrario de lo que vos decís que tiene que hacer Brasil. Abandonar el Mercosur y construir un liderazgo basado en la relación con Estados Unidos. Bueno, es que históricamente la disputa fue a ver quién era el socio más favorecido de Washington, ¿no? Esa fue la disputa entre Brasil y Buenos Aires durante largo tiempo. Creo que la cuestión es la relación con el ex amo también, ¿no? Claro, pero ahí lo que Brasil, que se enfrenta con Estados Unidos, porque lo que quiere ser es líder de la región, y por eso está en el BRICS, y es muy importante, la verdad que es muy importante que Argentina tiene esa asociación estratégica, no una ampliación de mercado comercial. Esto es un elemento fundamental. Argentina tiene una alianza estratégica y bienvenida sea con Brasil, porque Brasil es líder, es potencia y está en el BRICS, y esto puede actuar dentro de lo que es a nivel internacional. El nuevo orden, claro, el nuevo orden, muy importante, pero ahora bien, Brasil, frente a sus socios, tiene que tener una posición muchísimo más colaborativa. Por ejemplo, con el Banco del Sur. La verdad que pocos lo dicen, menos lo van a decir los funcionarios, pero el Banco del Sur no adquiere dimensión y recorrido porque Brasil lo frena. Claro. Porque Brasil, de una u otra manera, lo estuvo frenando. Entonces, la construcción de una arquitectura financiera regional es fundamental. Es fundamental. ¿Quién puede ser el eje? ¿Quién puede ser el gran impulsor para tener una nueva arquitectura financiera internacional? El líder. ¿Quién es el líder? Tiene que ser Brasil. Entonces, esto es un punto esencial de demanda que tiene que haber de los países de la UNASUR y todo, diciendo a Brasil que asuma, pero su liderazgo en función
cooperativas, de confianza y no pensando que como es líder todos tienen que estar subordinados a su liderazgo. Justamente, de un proyecto común, de eso se trata, salvo por supuesto en el fútbol. Por eso es que nosotros vamos a un corte de 678 y ya volvemos con Alfredo Sayer. Fui a las